Buenas tardes ya, todavía. Es bien chévere estar acá en Cartagena y es bien chévere la historia que vamos a contar, porque son historias de posibilidades, de empoderamientos, de reconciliaciones y de salidas. Y vamos a contar historias de procesos de paz y nosotros estamos en un proceso de paz, entonces ya somos parte de esas historias y eso en sí mismo es una cosa bien chévere. Entonces vamos a tomar unos ejemplos de circunstancias en donde pueblos vivieron un contexto de odio y de exclusión durante mucho tiempo. Vamos a contar primero la historia de Sudáfrica, vamos a pasar por Ruanda, por Irlanda, fundamentalmente, y si alcanzamos a hablar del Líbano también, pero más o menos de esas tres. Entonces, resulta que vamos a empezar por el caso surafricano, porque el caso surafricano es emblemático. Resulta que Sudáfrica es un mosaico de pueblos. Hay unos pueblos originarios que son los bosquimanos, hay unos pueblos que ellos están allá desde el origen de los tiempos, luego llegaron pueblos del África Central, las familias Bantú, hace más o menos 1500 años antes de Cristo, y luego empiezan a llegar los europeos, primero circunnavegando el África del Sur en busca de una parada para poder llegar a las rutas hacia Europa y hacia el Asia, y resulta que ahí van a empezar a tener unos pequeños enclaves los portugueses, y después más adelante los holandeses ya van a tener un asentamiento más o menos hacia 1616. Entonces, cuando se asientan los holandeses, van a crear una colonia. Ellos están en pleno proceso de la reforma, y en el proceso de la reforma ellos son la iglesia holandesa libre reformada. Entonces tienen una carreta mesiánica en la cual ellos van a llevar un mensaje divino, y ellos son los que están encargados de hacer esa vuelta allá. Y ponen un cerco de limones alrededor de su asentamiento, y ese es el primer muro que se hace en Sudáfrica, ese cerco de limones. Y ellos van a durar allá, pues están desde 1616. Entonces, en una situación de todas maneras de convivencia, pero sobre todo de enfrentamiento con los diferentes pueblos. En el siglo XIX, Sudáfrica va a quedar en manos del Imperio Británico. Y cuando quede en manos del Imperio Británico, el Imperio Británico va a hacer toda una, digamos, va a quitarle eso a los holandeses, y los holandeses también a empezar a perder el imperio, pero de una manera brutal. Los británicos los van a meter en campos de concentración. Los británicos hay una cosa que se llama el trekking, que es una travesía de 12.000 kilómetros, la distancia más o menos entre México y Alaska, que cubrieron los holandeses perseguidos por los ingleses hasta llegar a los estados de Transvaal y Orange. Durante ese tiempo hubo hambruna, hubo cólera, hubo digamos casi que una persecución muy grande contra el pueblo holandés. Y después va a haber dos guerras, las guerras de los Boers. Y a los holandeses africanos los vamos a llamar Boers o los vamos a llamar Afrikaners. Entonces, en esa travesía, ellos crean a partir del martirio una identidad y desarrollan una lengua, una mezcla de holandés, alemán, malayo, que es el Afrikaner, un mito fundacional, que es el trekking, una bandera que está basada en el naranja de la Orden de Orange, y van a desarrollar, digamos, como un concepto de nación, pero esa nación es excluyente. Entonces, en el trekking se van enfrentando, desde el punto de vista holandés, se van enfrentando a los demás pueblos, a los Xhosas, a los Zulús. Desde el punto de vista de los Xhosas y los Zulús, estos van avanzando por una tierra que es de ellos. Entonces, ahí se va dando un enfrentamiento. El tema británico en la región es bien delicado, además, porque cuando empiezan, la idea de Cecil Rhodes era una África inglesa, del Cabo al Cairo, o sea, del Cabo al Cairo, y pues, si no es por Tanzania, lo hubieran logrado. Entonces resulta que esta es una época de un colonialismo bravo,
y es la época en que África va a ser repartida. África fue repartida en una conferencia en 1887 en Berlín, repartida así, montecito para usted, laguito para mí, fronteras completamente artificiales. A mí no, yo no tengo montañitas, acá venga le ponemos un par de montañitas, a mí me hacen falta lagos, una cosa así. Por eso los mapas de África son cuadrados, como no es la naturaleza. El de Mali, por ejemplo, es una escuadra, ¿sí? Eso es un reparto. Como cuando los urbanizadores piratas venden las tierras que no son de ellos, así, puro. Entonces, esto es un reparto que se hizo sin consultar a los africanos, sin contarles. ¿Y qué pasa cuando usted se lo reparten? Que luego vienen y lo invaden. O sea, el reparto después se hace efectivo. Entonces, hay un momento en que los holandeses van a perder toda la batalla y se tienen que devolver para Holanda. El que no se devuelva para Holanda en ese momento ya no es más holandés. El que permanezca en Sudáfrica es un Boer, es un surafrikaner, y entonces ya va a pertenecer a la tierra del África del Sur. Es muy importante porque esto nos va a diferenciar el proceso surafricano de la descolonización de África que va a haber entre los 50 y los 60, porque en la descolonización sí tocaba que se fueran para su casa, que los franceses los franceses argelinos se fueran para Argelia, que hasta todo este proceso que va a ser bastante largo, hasta por último a los portugueses, cuando ya les dicen después de la revolución de los claveles 24 días, 24 horas, 24 kilos. O sea, en 3 días se van de aquí y no se llevan el país en las maletas, 24 horas, 24 kilos. Entonces, ese proceso de reintegrar a los europeos a las metrópolis no es posible en Holanda, en el caso de los holandeses, porque hay una escisión entre Holanda y los territorios en África del Sur. Entonces esta gente no queda allá, sino en Sudáfrica. Entonces este martirio tan grande, tan doloroso, se va a volver un mito fundacional. Estas carretas están contadas en un libro que se llama Un arco iris en la noche, de Dominique Lapierre. Es chévere, uno se lo lee y le cuenta todas estas historias. Entonces resulta que hay un momento en que las comunidades holandesas tenían esclavos, los británicos van a liberar la esclavitud, entonces eso genera también fricciones, eran comunidades rurales, Inglaterra va a crear pues toda una presencia imperial y va a haber una confrontación muy grande entre los holandeses y los ingleses, una confrontación muy fuerte y un imaginario de martirio y de odio muy grande. Entonces los holandeses van a ser víctimas durante todo este periodo de la presencia inglesa en la zona, por un lado. Por el otro lado, ha habido conflictos entre las comunidades de los diferentes asentamientos, entre Xhosas y Zulús de los demás pueblos que han llegado, y hay un momento en que la bronca entre todas las comunidades se va, digamos, a ir alimentando cada vez más. Para la época de la Segunda Guerra Mundial, para los años 30, pues esto todavía está bajo el dominio británico un poco, pero los africanos sí están de parte de los nazis, porque comparten las teorías raciales. Entonces un personaje que se llama Verwoerd va a estar en Múnich y en Nuremberg en 1935, y de Nuremberg va a sacar el modelo de las leyes de Nuremberg, las leyes que habían prohibido a las comunidades judías sentarse en la banca de los parques en el frente de su casa, montar en bicicleta, ejercer profesiones, todo eso. Va a sacar las leyes del apartheid. La idea de las leyes del apartheid es que no puede exterminar a una inmensa, gigantesca mayoría de pueblos negros. Entonces, como no los pueden exterminar, los van a aislar y los van a compartimentar y van a prohibir toda movilidad entre ellos. Entonces empiezan las políticas raciales en un modelo, digamos, adaptado a la condición surafricana del Tercer Reich, del nazismo y de la superioridad racial. Esto no es una analogía, esto está probado. Ellos tienen, digamos, tienen exactamente el modelo, cómo salió esto y de qué manera. Entonces empiezan a dividir, ya hay un momento en que se van a independizar de los ingleses
Y poco a poco, a medida que se van a independizar de los ingleses y después de la Segunda Guerra Mundial, todo este proceso que se viene dando se va a volver un paquete de leyes. Ese paquete de leyes se va a llamar el apartheid. En inglés se dice apartheid y en africano se dice apartheid. Es básicamente la idea de la separación. Entonces, cuando ya entran en pleno poder los holandeses, los Boers, ya los afrikaners, entonces aquí hay una cosa, el martirio de ellos lo van a convertir en una misión histórica en la cual ellos van a hacer un martirio inmenso sobre la comunidad negra a unos niveles impresionantes. Es importante entender el imaginario Boer para poder entender por qué, digamos, de dónde se sentían ellos legitimados para todas las barbaridades que van a hacer, y era sobre las barbaridades que les habían hecho. Entonces, resulta que, o sea, antes de eso hay gente que se puede educar en condiciones, digamos, hay una cantidad de gente que puede llegar a salir adelante porque todavía no están las leyes del apartheid. Pero las leyes del apartheid van a entrar en vigencia en 1948. Y cuando entran en vigencia en 1948, lo que van a hacer es, primero empiezan a disolver las comunidades multirraciales. Es el caso de Sophiatown en Johannesburgo y es el caso del Distrito 6 en Ciudad del Cabo. ¿Qué significa esto? Significa que llegan y empiezan a hacer unas mediciones por pureza racial. Entonces, bueno, las comunidades negras son negras, eso no tiene tanta discusión, pero como aquí hay gente que viene del hinduismo, en Sudáfrica existe la comunidad hindú más grande fuera del subcontinente indio, hay gente que viene de Grecia, hay gente que viene, o sea, hay una gran cantidad de comunidades judías, mucha gente que viene de muchas partes en Sudáfrica. Van a hacer la prueba del lápiz, y la prueba del lápiz, por loco que les parezca esto, es que le ponen un lápiz a la gente del pelo liso y si en algún momento el lápiz se traba, ahí hay un crespo, y si hay un crespo, ahí hay mestizaje, y si hay mestizaje, entonces ya no es de estos, es de los otros. Entonces, esto, o sea, las cosas llegan a ser ridículas de lo grotescas, pero es que son tan terriblemente crueles que después uno dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Y entonces empiezan a separar madres e hijos, esposos, compañeros, compañeras, que porque no pertenecen a la misma raza. Y empiezan a confinar las razas en diferentes lugares. Cuando uno va al museo del apartheid en Soweto, uno compra la boleta y cuando entra queda clasificado por raza. Entonces queda uno como enjaulado y uno se quiere salir, no se puede salir porque está clasificado. Esa es la primera impresión cuando uno entra al Museo del Apartheid en Soweto, es una cosa dramática. Entonces, a partir de ahí empieza toda la teoría racial de la supremacía del hombre blanco, ese racismo que se cocinó durante el siglo XIX y que se le montó al pobre Darwin, que lo que estaba era mirando tortugas en Galápagos y no estaba interesado en lo más mínimo en montar estas películas de terror. Y entonces, además es todo este eurocentrismo tan fuertemente reforzado, y con esto empiezan, digamos, de la apartheid en adelante, esto se empieza a degradar cada vez más. Entonces, más adelante van a hacer lo que se llama la educación bantú, y la educación bantú es una degradación absolutamente deliberada, para que en los colegios negros no se conozca la información, y es decir, no les enseñaban matemáticas para que no pudieran contar la riqueza que tenía Sudáfrica. Ya se había conocido las minas de diamante en Kimberley y las minas de oro. Entonces, ¿por qué se van a aguantar un racismo, un proyecto nazi en Sudáfrica si ya derrotaron a los nazis? ¿Por qué la comunidad internacional se aguantó eso? Por la Guerra Fría, porque es que resulta que Sudáfrica era el productor mundial de oro en el mundo y el otro era la Unión Soviética. Entonces, con un bloqueo efectivo a Sudáfrica le daba la vía libre en el mercado a la Unión Soviética del oro, cuando todavía el oro era moneda patrón en muchos países. Entonces, resulta que en ese momento empiezan a socavar las condiciones de vida de las comunidades negras cada vez más.
cada vez más, y a darle una educación a los blancos de élite, una educación verdaderamente esmerada para que tengan unas mejores posibilidades educativas. Y ya con los bantustanes, o sea, a partir de cada matanza había una reacción de represión más brava. Ellos tienen matancitas y matanzotas. Las matancitas son como 6, como 7, como 8. Las matanzotas son como 70, las mega matanzas 700. O sea, esto escala y escala y escala. Y hay un momento en que el odio se hace ley. Las comunidades se odian entre sí y el odio se hace ley. Y ese es el apartheid, o sea, es la legislación del odio. Entonces, el apartheid se hace en 1948 en Sudáfrica, pero en Estados Unidos estaba funcionando desde 1896 con el Jim Crow System, ¿no? O sea, eso no es un invento exclusivo de los surafricanos, eso ya lo estaban haciendo en el sur de los Estados Unidos. Entonces, resulta que las cosas se van volviendo cada vez más graves y cada vez más terribles, y las comunidades negras tenían que ir en los autobuses hasta la casa de las comunidades blancas, donde iban a criar a sus hijos y hacer su servicio doméstico, y luego por la noche se tenían que ir allá, a su casa. Se iban con unos pases. Si a usted lo cogían en un pase distinto a donde usted estaba clasificado, usted podía llegar a morir o lo podían desaparecer. Van a utilizar la pobreza como arma, la pobreza como instrumento de degradación. La idea es que las comunidades negras no puedan tener acueducto ni alcantarillado ni servicios públicos para que la degradación de sus condiciones de vida les haga sentir que son inferiores. O sea, no es una pobreza por una desigualdad de una sociedad que ha crecido desigualmente, lo cual no es inocente, pero no es deliberado, sino que esto es una condición, la pobreza es una condición ahí. Entonces, esto se va volviendo cada vez más grave y empieza a tener toda clase de reacciones. Hay un personaje que es muy importante, que es Steve Biko, porque Steve Biko es el que empieza a trabajar un nivel de conciencia. La teoría de las razas superiores no es cierta, nos están diciendo cosas que son mentiras y nos están haciendo creer una inferioridad que no es real. Entonces, el primero que empieza, digamos, como una lectura diferente es Steve Biko, pero a Steve Biko lo detienen y lo van a matar. Steve Biko va a morir, lo golpean en prisión y luego lo van a trasladar desde Pretoria hasta Ciudad del Cabo, y en el proceso él va a morir. Entonces empieza la rebelión, y esa rebelión tiene un ala terrorista y un ala política. Entonces la idea es que empiezan a matar a los políticos para que los terroristas se deslegitimen en sus métodos, en su manera de luchar contra el apartheid. Y empieza la lucha contra el apartheid, y la lucha desde muchas comunidades, desde muchos pueblos, porque también esto va a terminar salpicando a un montón de pueblos, a Zimbabue, Angola, un montón de pueblos más van a verse metidos en esta lucha. Y en ese momento va a aparecer la figura de Nelson Mandela. Va a haber una campaña de sabotaje de 20 años, que también es eso, digamos, una campaña de sabotaje muy fuerte. Y va a haber una cantidad de gente que está en la lucha permanente contra el apartheid. Entre esas personas hay una gran cantidad de gente acá, está Masukela, está Mbeki, muchísima gente está luchando, pero también está Nelson Mandela. Entonces, cuando hacen el juicio de Rivonia, es cuando él dice que él no está dispuesto a dejar la lucha contra el apartheid, y por una cosa muy rara no lo matan. Las cosas eran tan supremamente difíciles que les declararan cadena de muerte era una chimba, porque mínimamente iban a estar vivos un rato. Sí, o sea, eso era lo bueno. La buena noticia es que le dieron cadena perpetua. Sí, porque a los otros simplemente los ejecutaban. Entonces, cuando Mandela entra en la cárcel, Mandela va a entrar él va a estar en muchísimas cárceles. Va a estar durante 27 años preso. Y cuando entra a las cárceles, una de ellas va a ser la prisión de Robben Island. La prisión de Robben Island queda unos 20 minutos en barco desde Ciudad del Cabo, y es una prisión hecha para degradar y romperle el alma a la gente. Entonces esto quiere decir que los tenían con las minorías hindúes, pero a las minorías hindúes les daban el doble de ración para establecer un sistema de diferenciación en la cárcel. No podían entrar niños,
porque los niños son esperanza y los niños son futuro. Entonces, cuando alguien ve a un niño, puede creer en que hay mañana y que hay una salida. Los niños por eso no podían ir a Robben Island, porque producían esperanza de solo verlos. Entonces, las condiciones de Robben Island van a ser tan terribles, tan absolutamente terribles, porque esto ya es una, digamos, una sistematización de todas las formas de degradación del alma. Los ponían a hacer trabajos forzados picar una piedra de una manera inútil, pero eso le dio muchos problemas en la vista a Mandela, porque era una piedra que producía reflejos. La prisión de Robben Island es bastante impresionante y hoy día la muestran las personas que en su momento estuvieron como prisioneros allá. Entonces Mandela empieza a pensar, si en este lugar tan degradado yo soy capaz de hacer que uno de los guardianes me empiece a mirar a mí como un ser humano, yo puedo lograr la paz en Sudáfrica. Si yo puedo cambiar esta polaridad de odio y puedo lograr que estas personas me vean como seres humanos y yo los vea como seres humanos a ellos, esto lo puedo cambiar, y se da la tarea. Entonces dice, bueno, primero voy a aprender la lengua de ellos, a ver qué es esa vaina que hablan. Y entonces empieza a aprender afrikáner. Voy a leer su literatura, a ver qué es lo que a ellos les interesa. Voy a mirar cuáles son sus valores, en qué creen, para poder entenderlos, saber cómo son. Entonces hay una cosa en el mundo africano, que también está en Sudáfrica, que se llama Ubuntu. El Ubuntu es un concepto que dice que la dignidad es un asunto interactivo. Mi dignidad se verifica en la manera como yo trato, como yo te dignifico a ti. Si yo a ti te trato sin dignidad, me estoy indignificando yo, porque esto es un tema interactivo, no, la dignidad no es un tema individual y personal únicamente, sino es interactivo. Entonces él empieza con todo esto y va a lograr encontrarse con un personaje que es Cristo, de nombre Cristo, además, fíjate tú. La película para eso se llama Adiós a la Befana, y termina siendo amigo de él y haciéndole las tareas a los hijos, y terminan siendo llave y terminan siendo parche. Y empieza este tipo a contar, digamos, a ver cómo le cambia el chip a la situación de odio de Sudáfrica, porque sabe que así como va a estar, va a ser para siempre. Por el otro lado está la figura de Winnie Mandela. Cuando Winnie Mandela se va a casar con Nelson, el papá le dice, man no es un hombre, es una causa, lo van a meter en prisión, va a durar el resto de la vida en la prisión y usted va a ser la mujer de una viuda viva de un prisionero. A los 3 años de casados lo metieron a la cárcel, como dijo el papá de Winnie. Y a Winnie le van a pasar una gran cantidad de cosas, muchas de las cuales después Mandela dirá, todos los errores que haya cometido Winnie en la vida son culpa mía, porque a ella lo único que le pasó era que era la mujer mía, era por eso que la estuvieron persiguiendo de la manera como la acosaron. Pero Winnie va a mantener viva la imagen todo el tiempo, la presencia de Mandela en la cárcel. Y el otro que va a ser muy importante va a ser Desmond Tutu, que va a llevar, digamos, la espiritualidad a todo el proceso surafricano. Entonces a Mandela le preguntaban cada año que si él le decidía luchar en contra del apartheid, abandonar la lucha contra el apartheid, lo dejarían libre. Y él decía, mi libertad no tiene sentido sin la libertad de mi pueblo. Si que yo salga libre, si no ha caído el apartheid, no tiene ningún sentido. Entonces él empieza durante 27 años a mantener la palabra, y las condiciones en Sudáfrica van empeorando. Y va a haber un punto en el 77 a los niveles educativos los van a obligar a aprender las lecciones en la lengua afrikáner, una lengua que no hablan y que es la lengua, ellos hablan 11 lenguas oficiales. Sí, cuando yo les contaba que nosotros tenemos 22 países que hablamos una sola lengua, ellos no entendían, o sea, se cogían la cabeza, más que 22 países, una sola lengua. Sí, entonces ellos hablan 11 lenguas oficiales. Entonces resulta que para hablar el afrikáner, pues ellos tendrían que aprender en una situación en la que definitivamente no tendrían ninguna posibilidad de aprender nada, porque eso ya era como dejarlos sin educación. Entonces los chicos de Soweto van a salir en una manifestación enorme
y después de una manifestación enorme van a matar 700 muchachitos. Ya había habido una gran matanza en Sharpeville en 1960, después de la cual empezaron los bantustanes. Pero la matanza de Soweto va a ser la más grande de todas porque son 700 pelados entre los 14 y los 20 años lo que mataron en Soweto. Entonces ahí iba a haber un punto también en que había un campeonato de rugby y había un equipo inglés, y en el equipo inglés había un brasilero, y el brasilero no lo dejaron jugar porque era brasilero, era mestizo y por lo tanto enemigo de la nación. Entonces en ese momento empiezan las sanciones contra Sudáfrica en serio, porque después de Soweto y después de esto, entonces sacan a todos los equipos que están jugando allá y vetan a Sudáfrica de todos los eventos olímpicos y de todos los del Comité Olímpico, de la FIFA, de todas las ligas deportivas en el planeta. O sea, quedan vetados planetariamente de jugar en cualquier certamen internacional por el nivel de racismo que están manejando adentro. Eso es importante porque cuando tuve la oportunidad de preguntarles cuando se dieron cuenta que la habían embarrado, que lo que estaban haciendo realmente era terrible, y me dijeron cuando me nos pusieron las sanciones deportivas. Porque los deportes son más importantes para Sudáfrica que todo lo demás en la vida. La sociedad surafricana es una sociedad aglutinada alrededor del deporte. Fueron las sanciones las que les hicieron ver que lo que estaban haciendo era una barbaridad, no la barbaridad misma. Entonces, empiezan todo el tema de las sanciones. Ahí es muy importante los músicos, muy importante, Miriam Makeba, Hugh Masekela, todos los grandes músicos, Schindler, esta gente está por el mundo contando lo del apartheid. Empiezan los conciertos para denunciar el apartheid. Hay toda una campaña mundial para hacer visible la barbaridad de lo que estaba apareciendo en Sudáfrica. Y mientras tanto estaba Botha, el viejo cocodrilo, que era inamovible en su tiempo. Entonces Botha empiezan a hablar de tratar de transformar las cosas, pero en los tiempos de Botha eso no va a ser posible. Entonces, después de años y años de difusión, de campaña de sabotaje, que también fue muy brava, de toda clase de formas de lucha, después de toda esta presión va a subir Frederick de Klerk. Y Frederick de Klerk se da cuenta que esto no se puede mantener eternamente, que esto no puede, digamos que un país no es viable con una guerra eterna por generaciones y generaciones, porque eso no hace posible la construcción de un país. Entonces, aunque funcione una parte, porque toda la parte blanca tiene una infraestructura y un nivel de riqueza muy grande y todo el resto un nivel de pobreza igualmente grande. Entonces empieza a ver cómo empieza a dársele la salida a esta situación. Él cumple el papel de los reformadores. Ese es un papel bien delicado porque los reformadores siempre resultan demasiado tibios para los cambios que se quieren hacer y demasiado osados para los sectores cuyo statu quo amenazan con los cambios que van a hacer. Entonces Frederick de Klerk va a ser de los reformadores y empiezan las conversaciones con Mandela a ver cómo se empieza a buscar la forma de tumbar el apartheid. Mandela no sale de la cárcel si no han tumbado el apartheid, eso ya lo dejó claro todos los años en que se negó a salir. Entonces hacen el siguiente cuento, dice, mire, yo les consigo la sede del campeonato mundial de rugby. O sea, yo les consigo que ustedes puedan quedar otra vez incluidos, que quedemos incluidos en las ligas deportivas, a cambio de que empecemos a desmontar el apartheid. O sea, es tan importante el deporte, que entre otras cosas hoy, además, con nuestro oro de Mariana Pajón, pues saludito para Mariana, saludito para Catherine, sí, saludito para esta gente que nos está dando tanta alegría en los Olímpicos. Entonces resulta que empiezan a ver cómo empiezan a tratar de desmontar el apartheid. Y empieza toda la negociación. Esto es una negociación bien fuerte, bien poderosa. Pero hay otra condición importantísima, que se acaba la Guerra Fría, porque mientras existiera la amenaza del comunismo,
y habiendo un partido comunista importante dentro de la lucha contra el apartheid, siempre existiría la excusa para seguir apoyando a Sudáfrica, o por lo menos para no presionar el desmonte del régimen. Entonces es muy importante, va a haber condiciones internacionales tanto en el proceso surafricano como en el proceso irlandés que la hacen posible. En este caso, la caída de la Guerra Fría, y en el caso de Irlanda, la existencia de la Unión Europea. Eso, digamos, como condiciones internacionales importantes. Entonces, empiezan a ver cómo hacen eso, y lo primero es la salida de Mandela de la cárcel. Todas las personas en el continente africano saben lo que estaban haciendo el día que Mandela salió de la cárcel. Cada niño, cada hombre, cada mujer sabe el día que Mandela salió de la cárcel, y los tambores sonaron en todo el África el día que Mandela salió de la cárcel. Nelson Mandela salió de la cárcel, no claudicó ante el apartheid claudicó ante él. Y sale Nelson Mandela de la cárcel y los blancos empiezan a temer lo peor, porque con el nivel de barbaridades que hicieron, con el nivel de horror que hicieron, ellos se están esperando ser tratados de la manera como trataron a las comunidades negras, y están temiendo horrores de horrores. Aquí hubo cosas que uno no puede ni siquiera describir del horror de todo lo que pasó en Sudáfrica. Entonces, cuando Mandela sale de la cárcel, lo que Mandela dice es: los perdono y los necesito para crear una nueva Sudáfrica. No se tienen que ir, vamos a vivir todos juntos. No vamos a considerar que ningún pueblo tenga menos derecho de vivir en esta nueva Sudáfrica. Y él propone, renuncia a la venganza, y lo que va a proponer es la nación del arco iris. O sea, vamos a hacer una mezcla de todos los pueblos y vamos a poder vivir juntos, y renuncia a la venganza. Ellos dicen que la venganza es un bosque muy grande a donde se puede entrar por cualquier parte, pero de donde es muy difícil salir. Porque el problema de la venganza es que no tiene límite de saciedad. Sí, la gente no amanece un día suficientemente vengada. Hoy amanecí vengadísima, pero de lo más vengada, porque el día que alguien amanezca así de vengado, las personas sobre las cuales se ejerció su venganza tienen suficientes y sobrados motivos para empezar la de ellos propio, y eso se va a eternizar en las generaciones. Entonces él sale de ahí y renuncia a la venganza. Renunciar a la venganza es un paso histórico gigantesco, porque le da la posibilidad a un país de ser. Entonces empieza todo el tema, pero de ahí, del momento en que Mandela sale de la cárcel al momento en que Mandela vaya a ser presidente de Sudáfrica, va a haber una gran cantidad de problemas. Había un personaje adorado por todos, que se llamaba Christian Honey. Christian Honey era un líder del Partido Comunista que decían que era como el Che Guevara de los surafricanos. Era el ídolo juvenil. Era el personaje icónico, el personaje más emblemático. Christian Honey va a ser asesinado para provocar una ruptura en el proceso de paz de Sudáfrica. Cuando matan a Christian Honey, esto se genera una crisis de un tamaño tal que de Klerk le dice a Mandela: maneje usted esa crisis, porque yo ni siquiera me les puedo aparecer. Entonces Mandela va a hablar por televisión para toda la nación y les dice: tratemos con dignidad la muerte de Christian Honey. Y al Mandela llamar a la dignidad y no a la sangre, logra salvar el proceso de paz. Entonces, este proceso de paz empieza a tener toda clase de problemas. Vamos a ver en este caso y en los otros casos que los procesos de paz son sumamente problemáticos, porque van a dejar un imaginario de odio muy grande, y el imaginario de odio es dificilísimo de dejar. Una amiga tiene la teoría de que no hay nada más estable que un mal matrimonio, de ahí no se baja nadie. ¿Sí? Se aguantan la inmunda, pero no se van. ¿Sí? Hay un cierto acomodo al malestar, en el cual la gente maluco también es bueno. ¿Sí? No, pero pasémosla chévere. No, pero ¿cómo? Si estamos es en lo maluco. Entonces, hay una resistencia muy profunda al proceso. Primero, los Zulú quieren una nación independiente, autónoma, en Natal, y el proyecto es el de Mangosuthu Buthelezi. Y los Zulú, digamos, una parte importante de los Zulú se va a oponer furiosamente al proyecto del arco iris de Mandela.
Los blancos, que siguen convencidos de que Dios los puso ahí, en el Museo del Apartheid dice que los blancos no tienen ninguna duda de que Dios los hizo dueños de esa tierra hasta el final de los tiempos, o sea, que los hizo, los mandó como los líderes naturales de esa tierra hasta el final de los tiempos. Nosotros con el mestizaje no tenemos, digamos, no es que no tengamos racismo, eso no es verdad, pero no tenemos la película de la raza superior porque nos queda chimbísima, ¿sí? Entonces, o sea, nosotros no tenemos la película, no nos la imaginamos, ¿sí? Pero ellos sí tienen esa feritura en la cabeza de creer que hay razas superiores y que ellos tienen un destino de parte de Dios que para poder subyugar a todos los demás pueblos. Entonces los blancos pues muchos sectores blancos están en contra del apartheid, de la caída del apartheid. Dicen que le van a entregar la nación a los negros, unos dicen que le van a entregar la nación a los negros. Los negros dicen que ya están a punto de ganar que podrían ganar por la vía de las armas. Y si pueden ganar por la vía de las armas, ¿para qué van a hacer una negociación? Entonces Mandela le dice, porque una negociación es duradera y una guerra no garantiza ninguna durabilidad, una guerra no garantiza ninguna victoria, y una victoria a ese costo, la verdad, no vale la pena. Entonces hay toda una cantidad de sectores. Entre el tiempo en que Mandela sale de la cárcel al tiempo en que Mandela va a ser presidente, va a haber una campaña de exterminio sobre las comunidades negras para hundir en sangre el proceso de reconciliación de Sudáfrica. La idea es oponerse por la vía de la sangre a la posibilidad de la esperanza. Y van a matar un montón de gente del Congreso Nacional Africano. Y Mandela negociando y hablando de la paz mientras le están matando gente. Entonces hay un momento en que le van a preguntar a de Klerk, que esto fue ya en un foro aquí, que le preguntaron cuáles fueron los 2 momentos más difíciles antes de la firma de la paz. Y él dijo, uno, cuando no paraba la violencia, y él averiguó que su propio equipo de seguridad era el que estaba matando a los miembros del Congreso Nacional Africano mientras él estaba en la mesa negociando. Entonces, imagínense, el problema de todo lo que hicieron fue acabar con todo el equipo de seguridad, montar una cosa completamente nueva y distinta. Un mes antes de la firma de la paz, le dijeron a de Klerk que le iba a entregar el país a los negros y entonces le iban a quitar. Ellos tienen un régimen parlamentario que puede remover al primer ministro, entonces que lo iban a remover para que no fuera él el que firmara la paz, para que fuera otra persona la que firmara la paz. Entonces quién sabe si esa otra persona la va a firmar o no. Entonces él tuvo que mandar a un plebiscito dentro de su propio partido para ver si su propio partido lo apoyaba en continuar la firma de paz o no, y lo apoyaron. Pero esto faltando un mes, ¿me entiende? O sea, mire, todo el mundo allá metido y esto faltando un mes y todavía esto estaba absolutamente empantanado. Después, cuando ya se proponen a ir a elecciones, de Klerk se postula como candidato para perder. Es muy importante, para perder, porque si otra persona se postula como candidato y pierde las elecciones y no reconoce el triunfo del Congreso Nacional Africano, se hunde todo el proceso. Entonces él se propone como candidato para poder perder. Durante el tiempo del debate electoral pasaron cosas como tanques. Una vez estaban en una asamblea electoral y entraron unos tanques y derrumbaron las paredes para tomarse la asamblea. Esto es una cosa que se puede ver en los noticieros, los tanques entrando en las asambleas electorales para tratar de aplastar la democracia de la asamblea. Aquí están ensayando una democracia que no ha existido nunca, jamás en la vida. Ellos tienen unos imaginarios muy poderosos. En tiempos de los ingleses hubo un emperador que lo llamaban el Napoleón Negro, que era Shaka Zulu, que era el de los pueblos zulús, y era, digamos, como el imaginario guerrero que logró detener mucho tiempo el paso del colonialismo. Tienen unos imaginarios de guerra, tienen unos imaginarios heroicos, pero no tienen imaginarios de paz ni de democracia, no tienen ese pasado. Entonces lo que van a hacer es completamente nuevo. Lo que van a vivir no lo vivieron antes, lo que van a crear está solo en su imaginación. Van a imaginar un país que jamás, nunca antes habían vivido. Eso es lo que significan las elecciones y salir del apartheid. Entonces, empieza todo esto
Y cada vez la cosa es más complicada, hasta que llega el día de las elecciones. El día de las elecciones, esto es de la siguiente manera. Cada día va a votar una tribu, una etnia diferente. Entonces, un día van a votar los zulus, otro día van a votar los xhosas, otro día van a votar los afrikaners. El primer día van a votar los discapacitados, para que no digan que por qué empezaron los zulus y por qué no empezaron los xhosas. Entonces, el primer día van a votar los discapacitados. Sí, en cada día que le corresponde a cada etnia, hay alguien de otra etnia en la mesa de votación, eso se considera claramente una afrenta a las condiciones pactadas. Entonces tiene que salir de ahí la persona que no pertenece a la etnia que ese día está votando. Así van a pasar 10 días hasta que vote la última de las etnias, ¿sí? Y estos son fotos de miles y miles y miles de gente en kilómetros y kilómetros y kilómetros bajo el sol de Sudáfrica para votar por primera vez un hombre, un voto. Porque antes no votaban sino los blancos y votaban entre ellos para las leyes de ellos. Entonces, en ese momento hay una cantidad de películas para esto, una que se llama El Poder de Uno, que es la pura esperanza de cómo cambiar esas cosas a partir de la música alguna vez, y son durísimas, pero entonces ellos van creando todo esto, hasta que finalmente Mandela es elegido presidente de la República de Sudáfrica. En el momento en que Mandela es elegido presidente, de todas maneras, él sabe que hay una profunda división y hay una profunda polarización al interior de Sudáfrica que podría llegar a los límites de una guerra civil. Y ahí es cuando se cranea el hombre el tema del campeonato mundial de rugby y la famosa historia del equipo de rugby que le ganaría a Nueva Zelanda. Entonces el hombre llama a Pina, al capitán, y le dice, vamos a resignificar simbólicamente la nación a partir de un campeonato mundial. Y usted me va a ayudar a hacer eso. Vamos a hacer que toda Sudáfrica se aglutine alrededor de un deporte que antes se consideraba solamente para blancos. Entonces los llevan a todos los guetos para enseñarle a los pelados cómo es que se juega el rugby, cuáles son las reglas del rugby. Van a empezar a crear todo este equipo. El libro se llama, en inglés se llama Playing with the Enemy, en español lo llaman El Factor Humano, del periodista John Cullen, que cuenta la historia de este proceso de llegar a crear un capital simbólico que pueda generar un imaginario distinto para poder unificar a Sudáfrica alrededor del deporte. Y lo va a hacer, y además pues, ellos tenían un equipo pésimo, y la idea es que van a llegar a ser campeones del mundo, y lo van a hacer por Sudáfrica. Entonces va a ser toda la historia de cómo él empieza a resignificar sus equipos de trabajo. Esto fue llevado al cine, la película se llama Invictus. Sí, y esto es como empieza a hacer equipos de blancos y negros en todo lo que tiene que ver con la oficina y el manejo de Mandela. Sí, cuando Mandela sale de la cárcel, la historia con Winnie se le daña, pasaron 27 años, Winnie fue perseguida hasta el extremo, creó un cuerpo de seguridad propia, empezó a meterse en una cantidad de líos y le toca divorciarse de ella porque en lo que él se va a meter, el tema que pueda rodear a Winnie no cuadra. Y les toca divorciarse después de haberse amado 27 años sin haber estado juntos. Es una historia trágica, pero Winnie también es considerada la madre de la nación. Es un personaje que de todas maneras tiene mucha polémica, pero es un personaje muy importante dentro de la lucha del apartheid, Winnie Mandela. Entonces, resulta que Mandela, dicen una cantidad de cosas de él, dicen que tenía la capacidad de aislar cualquier problema personal de los problemas políticos en los que estuviera metido. Entonces tenía esta cantidad de líos familiares tan absolutamente pesados, pero en la que estaba negociando la negociaban. Decía que era un tipo capaz de combinar la risa y la alegría con comentarios absolutamente punzantes y fuertes, y que era completamente firme en lo que tenía que ser firme. Entonces tenía unas condiciones así muy particulares de saber manejar las situaciones a punta de todo lo que le tocó vivir a él. Entonces Mandela va montando todas las historias hasta que empiezan a ver cómo desmontar el apartheid. Y ahí hay dos personajes, que es Rolf Mayer por la parte de los blancos
y es Cyril Ramaphosa por la parte del Congreso Nacional Africano. Ya desmontar el apartheid, la letra menuda del desmonte del apartheid, es muy complicado porque todo el país está segregado. O sea, los buses ya no van de las ciudades, de los guetos, de las comunidades negras a las ciudades blancas, sino que hay transporte público, ya no van a existir las bantustanes, el sistema de paz está desaparecido, la gente puede caminar por cualquier parte, la educación se vuelve asequible a todos, pero unos saben y otros no. ¿En qué idioma nos vamos a educar? Vamos a hablar en afrikáner, en inglés, en zulú, en xhosa, cómo se hacen las leyes de educación, qué es lo que va a pasar ahí. Toca inventarse un país que no existía antes, porque el apartheid cubría absolutamente todo, todo. Entonces, esto es transformar un país en una cosa irreconocible para las personas que vivieron ese proceso. Una vez vino una maestra a hablar del dolor en el aula con los niños y se dio cuenta que los niños no tenían ningún dolor en el aula porque nada de eso les había pasado a ellos, que los que tenían el dolor vivito en el aula eran los maestros, y que era con los maestros que había que hacer el trabajo porque ellos tenían el odio y el dolor como la referencia de vida. Entonces, ¿cómo se hacía eso? Entonces empiezan, sobre todo en el tema de la educación, nivelar una educación de élite con una educación deliberadamente excluyente es muy complicado. Eso toma más de una generación. O sea, eso hasta todavía están resolviendo el tema pedagógico porque es muy berraco. El transporte. Entonces, a mí me tocó estar cuando salió el primer Transmilenio. Entonces, allá las cosas son como acá, pero un tricítico más subidas de tono. Entonces, cuando salió el Transmilenio, le dispararon al Transmilenio, porque eso rompía las mafias de los transportes regionales, que además tienen una cosa que es una curiosidad, no tienen letreros, sino señas. Uno se paraba y hacía aquí así, entonces lo recogía el bus que iba para allá, y otro se paraba y hacía aquí así, y lo recogía, pero en serio, man, y el otro que era para allá, muy crazy, tenían camisetas con los signos de todo eso, una cosa muy crazy lo que hacían, pero ellos tenían un control y un monopolio sobre el transporte que el Transmilenio les va a quitar. Entonces le disparaban al Transmilenio al principio. Allá las cosas son calientísimas, pero se van resolviendo, ¿sí? Se van resolviendo. Entonces, resulta que volver a hacer todo el país, entonces Mandela por todos lados, consiguiendo el billete para poder, para pagar todo eso, se le va a disparar después una cosa que él no pudo controlar y se salió de sus manos completamente, el SIDA. El SIDA como pandemia, y uno de sus hijos murió de SIDA, no pudieron controlar eso. Entonces, digamos, hay cosas de un tamaño como esas que pueden pasar. No la pudo controlar porque estaba controlando todo lo demás. Cuando ya se ponen de acuerdo, la desbaratada, como les digo, de la parte es muy difícil. Y hay un momento que cuenta Rolf Meyer en que la negociación estaba totalmente parada, en que había un punto en el que no se podía llegar a ningún acuerdo y ninguno de los dos cedía. Entonces decidieron irse a pescar, a ver si pescando encontraban otra solución. Y ahí es la famosa anécdota cuando se le clavó un anzuelo a Rolf Meyer en el dedo y no había médicos ni quien los auxiliara. Y Cyril Ramaphosa le sacó el anzuelo con tanta delicadeza del dedo que él dijo: puedo confiar en este man, puedo creer en él. Y ahí, hoy por hoy, ellos son los grandes amigos. Entonces, ¿qué hicieron? Primero, hay una cosa que ellos dicen: primero nos pusimos de acuerdo en el futuro, después revisamos los errores del pasado. Pero primero nos pusimos de acuerdo en el futuro, porque si no nos ponemos de acuerdo en el futuro, primero nos proyectamos hacia adelante y después miramos los del pasado. Entonces, cuando van a ser los del pasado, es la Comisión de Verdad y Reconciliación. La Comisión de Verdad y Reconciliación la va a montar Desmond Tutu, porque Desmond Tutu tiene el prestigio para poder tener la credibilidad para hacer eso. Entonces lo hace Desmond Tutu. ¿Esto qué quiere decir? Las personas que van a comparecer ante la Comisión de Verdad y Reconciliación van voluntariamente, no, o sea, ellos van, se acogen a la comisión. Tienen que hacer full disclosure, o sea, tienen que contar absolutamente todo lo que han hecho.
tienen que poder probar la conectividad política de su delito. Si no pueden probar que ese delito está conectado con algo político, no pueden quedar bajo el perdón de la comisión. Tienen que sentarse frente a la víctima y explicarle a la víctima públicamente por qué cometieron las barbaridades que cometieron. Entonces, aquí hay una cosa que es bien interesante. Cuando una persona es un victimario que ha cometido el nivel de barbaridades que se cometieron allá, esa persona se ha indignado a sí misma porque ha indignado a los otros, de acuerdo con el Ubuntu. Entonces, para poder entrar en esta nueva mirada, hay que redignificarse para poder estar en un nivel diferente de conversación. Eso es un proceso espiritual profundo, muy profundo y muy complejo. Entonces se sientan el uno frente al otro y el objetivo es que la víctima encuentre en su corazón el momento de poder perdonar, ¿sí? Entonces esto es, además todos los planteamientos teóricos decían, estos no son los juicios de Nuremberg, porque los juicios de Nuremberg tenían digamos, el objetivo del escarmiento, de poner una raya en lo que nunca más podría repetirse, y sin embargo existió Bosnia-Herzegovina, y sin embargo existió Ruanda. Esto es para entender lo que pasó para perdonarse. Es una cosa muy compleja y hace que los surafricanos hayan entrado en un peldaño más de la civilización de la especie con la Comisión de la Verdad, porque lo que están haciendo es una alquimia de la reconciliación para poder entrar en otra manera de relacionarse. Esto tenía asistencias de psicólogos, de consejeros, de chamanes, la gente podía gritar, aullar, todo para poder exorcizar el dolor. Hay una catarsis colectiva. La comisión se va transmitiendo por radio, por todas las emisoras, por la radio, por la televisión, por la prensa, va saliendo todo lo que pasó en Sudáfrica, y mientras tanto los camiones de la comisión van desenterrando huesos, muertos, fosas comunes. Esos son 2 años de un dolor, pero son 2 años en que se está ventilando toda la bronca y el dolor de lo que ha pasado, para que sane el espíritu de un pueblo y se puedan resignificar. Esa es la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Eso divide las familias, porque hay unos que dicen, no quiero revivir el dolor, y hay otros que dicen, necesito saber qué pasó. Y ambas posiciones, pues cada uno tiene derecho a su posición, ¿sí? En tema de las familias, cuando ya se ha hecho todo eso, ellos van a cambiar la Constitución para hacer una Constitución incluyente. Sobre la verdad crean una nueva ley, que es la Constitución de Sudáfrica, porque dicen que sobre el olvido no se puede hacer nada. Entonces, para saber en qué país están, tienen que saber todas las verdades de lo que pasó. Entonces, cuando ya tienen eso, van a hacer la nueva Constitución de Sudáfrica, que es una constitución incluyente, y van a hacer una cosa que se llama la colina de la Corte Constitucional, Constitutional Court Hill. Eso es una cosa increíble porque es completamente transparente. Cuando uno entra, hay unas sombras largas a la entrada. Esas son las sombras del pasado. Pero están atrás, en los 11 idiomas. Todo está en los 11 idiomas. Entra y es completamente transparente porque hay una transparencia en la historia actual de Sudáfrica. Hay unos elementos de metal que se miran a las copas de los árboles, porque bajo las copas de los árboles los pueblos africanos dirimen sus conflictos y cuentan sus historias. Hay una serie de peldaños por las escalas que tuvieron que atravesar como sociedad para llegar a un nuevo futuro. Llamaron a los artistas para que hicieran su aporte a todo lo que iba a ser esta nueva época. Y hay una cosa que es muy fuerte, que es un vestido de plástico azul. Y ese vestido de plástico azul lo hacen por una mujer a la que encontraron en un grado de vejación en una fosa común, vuelta a nada, pero tenía un plástico azul encima. Entonces ellos decían que algo debió haber conmovido a sus victimarios para que en el última instancia de la degradación del cadáver de un ser humano decidieran cubrirla. Y por eso es el vestido del plástico azul. Eso para darles una muestra de las historias que se manejan allá. Entonces la gente está de igual a igual
porque es una nueva forma de entender la justicia donde se pueden mirar los unos a los otros de frente. O sea, es una simbología de la resignificación, lo que significa la Corte Constitucional. Y además de eso, entonces cuando se cumple el periodo presidencial de Mandela, Mandela se baja del poder. Mandela nunca fue superior a ninguna ley. Las leyes que él ayudó a crear, él cumplió. Cuando le tocaba presentarse a la comisión, se presentó. Cuando las citaciones de divorcio, se presentó, porque él no era superior a ninguna ley. Eso es una de las cosas que los surafricanos más agradecen, que él no era la excepción de ninguna de las cosas que él proponía. Entonces, cuando él se baja del poder, dicen, bueno, pues el hombre no iba a eternizarse en el poder, no iba a convertirse, eso en África es muy delicado, porque hay un tema desde la época de las independencias que se llama el cesarismo, que es que cuando alguien es el padre de la patria, ¿qué hacemos con él? ¿Dónde queda la oficinita del padre de la patria? ¿Cuál es el escritorio del padre de la patria? Entonces eso ha hecho que personas como Mobutu se hubieran eternizado en el poder, o el mismo Mugabe, y hace que sea muy difícil el relevo político. Entonces, además porque la independencia es reciente, entonces que Mandela no pretenda con el capital político de padre de la nación eternizarse en el poder es muy importante, que haya alternancia política. Entonces él se va a bajar de ahí y de ahí en adelante se vuelve un consejero. El proceso de paz de Sudáfrica se vuelve una metodología, y esta metodología del perdón y de la resignificación del odio va a ser tomada por los ruandeses. Entonces, en Ruanda, en 1994 hubo un genocidio en el mes de abril, donde 850.000 personas fueron asesinadas a machete. Ese es el equivalente al 10% de la población de Ruanda, el 10% de la población. Los hutus, bueno, detrás de esto hay toda una cantidad de temas coloniales, estaban metidos los franceses, estaban metidos los belgas, estaban metidos los repartos del África, la creación de pueblos a partir de experimentos, todo lo que ustedes quieran, el ayudar a una tribu y darle preponderancia con respecto a otra para generar divisiones internas, esto de dividir y triunfarás, que fue, digamos, una estrategia colonialista, todo eso. Pero el asunto es que después de que hacen un atentado contra un avión donde iban 2 delegados del gobierno, 2 presidentes, empieza la matanza. Y cuando empieza la matanza, empiezan a matar y a matar y a matar. Esto todavía no queda muy claro porque ellos acusan a Francia de haber importado machetes, por ejemplo. ¿Sí? Ellos dicen que los europeos arman los incendios y después llegan de bomberos. Entonces, ahí hay eso todavía no, hasta ahí no se han metido porque la cosa sigue siendo delicadísima en términos de relaciones internacionales. Empieza la matanza, y empieza la matanza primero en las calles, en las aldeas, y luego se empiezan a meter casa por casa. Entonces, hay una mujer que vino acá que se llama Inmaculé, que es la que nos contó la historia de que estuvo 91 días en un baño con otras 7 mujeres. Ella estudiaba en la universidad, fue a su casa a visitar a su familia porque hacía días no estaba allá, y la cogió la matanza. Y el papá se la entrega a un pastor hutu, que era el único en el que él confiaba, y ese pastor la va a meter en el baño con las otras 7 mujeres. Entonces ellas van a estar allá escuchando cómo están matando a toda su gente. Y mientras lo hacen, ella piensa lo que va a hacer con los hutus si tuviera la posibilidad de tenerlos enfrente. Entonces ella dice que cuando pensaba en los horrores que les haría, le dolía la cabeza o le dolía el estómago, y decía, si el pensamiento del horror me produce daño, el acto del horror probablemente no me libere, seguramente eso no me va a dar a mí la paz. Entonces empieza además el debate con Dios, porque ellos son católicos y ella es una mujer católica. Entonces decía, bueno, si Dios existe no me abren la puerta, y si Dios no existe me abren la puerta. Y ella hablaba de un debate teológico muy profundo que tuvo durante todo el tiempo. Ellas no podían hablar, no podían soltar el agua sino cuando la soltaran los de al lado. O sea, las condiciones fueron muy duras, y cuando ya llegan a la puerta del baño, el sacerdote dice que ese baño está clausurado desde hace mucho tiempo y que eso no se puede ni abrir, y estos le creen y le dicen, le creemos, y no abren el baño, y esta gente sale. Entonces ella descubre
que le mataron a toda la familia. Y se va donde el hombre que le mató a toda la familia, que estaba en la cárcel, y lo perdona, y los dos se van predicando el perdón por Ruanda. Todos los ruandeses empiezan a pensar, no hay más tiempo para matarnos, nos hemos ahogado en sangre, el mundo se volvió empresarial y nosotros nos volvimos un charco de sangre. Entonces se perdonar una masacre de 850,000 personas en el mes de abril es una cosa muy dura. Y ella nos decía, si yo puedo perdonar, cualquiera puede perdonar. Entonces ellos se perdonan y empiezan a resignificar Ruanda, empiezan a crear empresarios, a traer gente para que les enseñen y a llevar gente para que se capacite, a resignificar la imagen del guerrero por la imagen del empresario, las armas por computadores, para que la gente pueda tener unos imaginarios y unas oportunidades diferentes. La India va a ser la conectividad de la banda ancha, y al hacer la banda ancha, la alta conectividad de internet les permite a ellos diligenciar mucho más rápidamente la transformación nacional. Entonces, 25 años después del genocidio, Ruanda es el país más viable del África Oriental. Y ella nos preguntaba, ¿qué tal que nos hubiera dado por ponernos a matar a los hutus? No había quedado ninguna Ruanda en ninguna parte, porque es que ya había muerto la 10ª parte de la población. Entonces matar a la otra 10ª parte de la población, ¿en qué resuelve el problema? O sea, ¿cómo o de qué manera va a hacer que eso le dé tranquilidad a quién? O sea, cuando el debate es si faltaba la otra mitad de la población por matar. Entonces ellos se perdonan. Y se perdonan porque sencillamente la sangre no es una opción. Y al perdonarse, en ese momento hacen un país en lugar de una enorme fosa común. Y esa es la diferencia, eso es Ruanda hoy. Por supuesto, tiene mucha menos publicidad el proceso de paz de Ruanda que el genocidio, porque también mediáticamente hablando hay cosas que son más, digamos, más atractivas para los medios. Un proceso de paz de estos no ha tenido toda la significación que debería tener, porque esa es una lección para el mundo, lo que hizo la gente de Ruanda, y lo hicieron gracias al proceso surafricano. Los surafricanos van a intentar ayudar a los irlandeses. Y la primera vez que los irlandeses fueron a Sudáfrica, los cristianos y los protestantes no se podían reunir en un mismo salón como estamos nosotros acá, porque no podían. Entonces les tocó hacerse en salones aparte. Entonces le tocó a Mandela como chiquito ir y darle la razón de uno, a dársela a la razón a los otros. Y cuando ellos vieron la formación del país del arco iris, les dio pena. Dicen, nosotros como chiquitos aquí no podemos jugar juntos. Y mire los surafricanos en la que andan. Los surafricanos ahora, cuando se cumplieron los 20 años de la caída del régimen, salió una cosa que se llamaba The Born Free Generation, la generación que nació libre, que puede caminar por las calles, que puede hablar por la radio, que no tiene que tener pases. Una generación con una memoria completamente diferente a la generación de sus padres, porque nacieron en un tiempo y en un país completamente diferente al que sus padres vivieron. Entonces, el tema con Irlanda es una guerra de 500 años. Y 500 años, pues a ver, 500 años, pensemos cuántos son 500 años. Nosotros tuvimos 500 años de colonización española, en el 92 cumplimos 500 años de esa época, o sea, 500 años es un montón de tiempo. Esta guerra es la más antigua de la era moderna, porque data de Enrique VIII. Era en la época en que Enrique VIII se une a la Reforma, desconoce la autoridad del Papa, y los irlandeses no desconocen la autoridad del Papa, y entonces resulta que los irlandeses tenían una profunda cercanía con los españoles, y al quedar en dos lados de la historia, España del lado de la Contrarreforma e Inglaterra del lado de la Reforma, para impedir una alianza entre la Irlanda católica. Irlanda tuvo una cristianización temprana con San Patricio muy exitosa, muy, digamos, profunda. Es una cristianización muy profunda, metida entre todas las leyendas celtas y de todo este mundo. Entonces resulta que para evitar esa alianza van a crear un enclave. Un enclave es un parche de otra gente en una parte,
Entonces van a mandar protestantes de Escocia y de Inglaterra, con lo que además de paso van a armar un lío en Escocia grande. Esos protestantes van a llegar apoyados por dinero, armas y el ejército británico para neutralizar el carácter católico de la isla. Y hay una batalla en 1603 que es la batalla de Boyne, y en esa batalla de Boyne los católicos pierden el control de la isla y los protestantes empiezan a mandar la isla de ahí en adelante. Entonces, a partir de ese momento, los católicos entran en una situación de persecución permanente y esto se va escalando. Entonces, hay personajes como por ejemplo Oliver Cromwell. Cromwell, desde el punto de vista de los ingleses, es un héroe porque es el que inventó el parlamento, es un tipo que va a crear la modernidad en los estados de derecho y en la política, pero desde el punto de vista irlandés fue un asesino, porque fue el hombre que les prohibió hablar gaélico. El gaélico es la lengua materna de ellos, la lengua materna es la lengua en la que se expresan las emociones, no podían hablar la lengua de sus emociones. Empieza a declararlos ilegal en su propia isla, va a haber una persecución muy grande y estas persecuciones van a llegar a niveles cada vez más grandes, hasta que en 1848, después de muchas historias, se pudre la cosecha de patata. Y cuando se pudre la cosecha de patata, ellos estaban en unas situaciones de monopolio que hacían que las otras cosas que exportaran, que producían, iban directamente para Inglaterra. Entonces la papa era lo único que ellos tenían, y cuando se pudre la cosecha de patata, empieza el hambre, y con el hambre empiezan a morir las aldeas, una tras otra. La persona que podía caminar iba a ver si alguien lo podía ayudar para encontrarse con que la otra aldea también había muerto de hambre. Inglaterra contempla la hambruna de los irlandeses sin ayudarlos, siendo el imperio que ellos eran, y nadie los ayuda, nadie. Entonces, cuando ellos dicen nosotros estamos solos, la voz gaélica para nosotros solos es Sinn Féin, nosotros solos, Sinn Féin. Entonces, empiezan a ver cómo hacen para bastarse después de la hambruna. Ellos eran 8 millones, 4,5 emigraron. De la hambruna, de la famosa the famine, la llaman ellos la hambruna, de la hambruna nacen otros países. Una gran cantidad de irlandeses irán a los Estados Unidos, llegan a los puertos de Boston, no tienen ni siquiera con qué pagar el ferry para entrar a tierra, y van a llegar allá. Otros, muchísimos, van a llegar a Irlanda, a Australia. En Australia, ahora, unos van a ir emigrados por el hambre, pero antes de eso había una cosa que a los irlandeses los mandaban para Australia a una prisión, Nueva Gales del Sur, y les hacían firmar que por el bien de su tierra no deberían volver nunca más a Irlanda. Entonces Nueva Gales del Sur y Tasmania fueron prisiones y llegaban con los pies de hierro, in iron feet. Entonces eso también es un pasado sumamente trágico que tienen los irlandeses en Australia, en unas condiciones de vida muy bravas que fueron las que les tocaron allá. Cuando ya llega el siglo XX, va a haber cada vez va a haber más matanzas, más rebeliones, pero esto tiene picos, y los picos son los puntos en que el conflicto escala hasta volverse una cosa completamente imposible de agarrar por ninguna parte. Entonces, uno de esos picos va a ser la rebelión de la Pascua. Hace 100 años, en 1916, un grupo de escritores, poetas y diferentes personalidades jóvenes declararon que Irlanda se había vuelto independiente. Fue una declaración. Entonces a todo el mundo le pareció como chistoso, ay, sí, se volvió independiente. Pero, digamos, nadie los tomó en serio. Pero la represión sobre la rebelión de la Pascua fue tan brutal, tan absolutamente brutal, que eso sí le calentó el parche a todos los irlandeses, lo que fue la represión. La represión va a ser terrible porque resulta que Inglaterra está en la Primera Guerra Mundial. Entonces considera que una rebelión, cuando ellos están en la Primera Guerra Mundial, muriendo en las trincheras, en las batallas de Somme, sí, y Verdún, pero sobre todo en las de Somme, donde murieron más de 1 millón de personas por nada, por 48 kilómetros. Entonces, en ese momento ellos consideran que esto es una puñalada que le están haciendo los irlandeses y los van a atacar con una brutalidad terrible a los irlandeses, y los irlandeses van a generar una rebelión enorme, y esto va a llegar a un punto
en la que hubo una negociación donde Inglaterra les dice, vamos a hacer una cosa, vamos a partir la isla, la parte norte, los 4 condados de Ulster del norte van a pertenecer a la Gran Bretaña y el resto del país va a quedar como una república independiente, la República de Irlanda. Entonces les damos un país, pero a medias, porque la otra mitad nos queda a nosotros. Entonces la otra mitad son los condados de, pues una parte son los de Ulster y los otros son los de Connacht, los demás condados. Y ahí en ese momento se parte Irlanda. Esa partición es eso o el exterminio. Y como el exterminio lo habían intentado y después fue la matanza de los Black and Tanners, entonces la situación era crítica y ahí había 2 personajes, el guerrero que era Michael Collins y el otro que era Eamon de Valera. Eamon de Valera manda a Michael Collins a hacer una negociación imposible. Michael Collins tiene que firmar eso y después finalmente hay una guerra civil y Michael Collins va a ser asesinado. Durante la guerra civil, para 1922, Irlanda está en la inmunda, está rota, dividida en guerra civil, partida, invadida, está en una situación verdaderamente terrible y en ese momento hay una historia del poeta Yeats. El poeta Yeats estaba enamorado de una mujer casada que era, de ahí se está formando ya el IRA, después de la rebelión de la Pascua y después de la partición. Entonces ella le decía que ella por la vía de las armas estaba luchando por una Irlanda distinta. Y él tenía el debate que decía que él lo iba a hacer de otra manera. Y la otra manera era, lo que hizo Yeats fue recoger toda la tradición del mundo celta y convertirla en poesía, para darle a los irlandeses sentido de propia valía. Y los poemas de Yeats crearon un imaginario del cual los irlandeses se pudieran sentir orgullosos. Ya no eran un pueblo fallido en todas las posibilidades, sino los celtas, los grandes celtas. La herencia celta se conservó mucho en Irlanda porque a partir de la muralla de Adriano en Escocia, de ahí para adelante no suben los romanos. Entonces todo ese tiempo de aislamiento hizo que ellos tuvieran una cultura diferente del resto de Europa. Entonces, en ese momento, la situación del siglo XX, en el siglo XX cada vez los episodios son más dramáticos. Entonces está la partición hace que haya una herida, un sablazo en la cara del mapa de Irlanda, en el mundo de Irlanda del Norte. La idea es que además ellos tienen unos mitos durísimos. Ulster es la historia de 2 hermanos, que el que ponga primero la mano en tierra de Ulster, ese será el dueño. Y van compitiendo a nado, y cuando uno de ellos ve que el hermano le va ganando, se corta la mano y la bota, y la mano cortada sangrando es el símbolo de Ulster. Entonces imagínense esto tan miedoso. Entonces resulta que ahí digamos, estos vienen de la Orden de Orange, todo esto viene de la Orden de Orange de Holanda también, que en algún momento entró dentro del linaje inglés y va a llegar en forma de los protestantes que están en los condados de Ulster. Entonces ellos se proponen a que los católicos no vayan a trabajar, no tengan empleo, pero sí tengan subsidios, o sea, les quitan el beneficio del trabajo como elemento de dignidad, porque el trabajo en el protestantismo es un síntoma de predestinación, es una manera de castigarlos en su dignidad. Entonces ellos todo el día están sin empleo, todo el día están en la seguridad social y todo el día conspiran. Entonces empiezan a hacerse una cantidad, a tejerse los odios, y los odios van a ser una cosa increíble porque durante todo el siglo XX, en el verano, aparecían la gente de la Orden de Orange, los protestantes, se iban vestidos de naranja a recordarle a los católicos que los habían derrotado en 1603 en la batalla de Boyne. Entonces los católicos llegaban y abrían las ventanas y les echaban molotovs. Y entonces los otros les recordaban y los otros, oiga, por una batalla de 1603. Entonces la memoria se puede usar para resignificar un pueblo, o la memoria se puede usar para perpetuar una herida. Y es la misma memoria. Usted puede hacer con eso una cosa chévere, o puede irse todos los veranos vestido de naranja por las calles de los católicos a recordarle la berraca batalla de Boyne, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cuál es el sentido de eso?
y si el alcalde permitía la marcha, entonces el alcalde era el más horrible para los católicos, pero si el alcalde no la permitía, entonces los protestantes se le venían encima. Entonces, esto durante mucho tiempo, y aquí se empieza a generar una dinámica del odio. El odio se hace identidad. La gente es en tanto odia. El odio se vuelve una manera de educar a la gente, porque el odio se aprende, ¿no? Nadie, usted va a un pabellón de neonatos y ahí nadie odia a nadie. Los manes quieren es llorar, dormir y que les cambien los pañales. Sí, o sea, váyase para los pabellones de neonatos a ver quién odia a quién. Eso se enseña. Entonces empieza un imaginario de las venganzas, donde dicen que ahí ahorcaron, que siempre utilizamos esa figura, al primo Patrick. Entonces usted todos los días iba por el colegio y le decían que ahí ahorcaron al primo Patrick. Lo que quiere decir que usted, cuando crezca, va a vengar la muerte del primo Patrick para que lo ahorquen a usted también, y le añadimos a la del primo Patrick, sí, el premio Sean, y entonces ya no van solamente Patrick, sino Patrick y Sean, y el hijo de Sean también va para allá hasta que ya están como 5 los ahorcados para ir al colegio. Entonces esto se vuelve una manera de vivir, se viven a partir del odio. Entonces las calles están segregadas. Las calles que están segregadas quiere decir que si salimos por acá en este momento al patio, los de este lado no podemos caminar por ese lado porque esas calles son protestantes, pero entonces los de este lado solo pueden caminar hasta este lado porque después aparecen las calles que son católicas. El territorio significa el punto más clave de la guerra, porque tomarse los territorios es una manera de enraizar la guerra. Y la liberación consiste en que todo el mundo pueda andar por todas partes. O sea, hay una relación muy grande entre la posibilidad de caminar por el territorio o de no hacerlo. Entonces esto se va volviendo lo mismo. Los protestantes tienen el billete, las mejores condiciones de vida, una cosa como la de la parte, pero entre católicos y protestantes. Irlanda del Sur va haciendo su propia historia, como la puede hacer, en las condiciones en las que la pueda hacer, pobre durante mucho tiempo, pero de todas maneras es una república independiente, pero el tema caliente está en Irlanda del Norte. Entonces esto se va haciendo con bombas, permanentemente con bombas, asesinatos selectivos, bombas de parte del IRA, tortura sistemática, desapariciones y además sentencias terribles de parte de los protestantes. Entonces aquí hay 3 actores: el gobierno británico, que es el que tiene a Irlanda como un pedazo del Reino Unido, lo que van a hacer los protestantes, que son los que tienen el control económico y político de los condados de Ulster, y los católicos, que son los que están en desventaja. Los católicos tienen un grupo político que es el Sinn Féin y un grupo armado que es el IRA, y los protestantes tienen un grupo de paramilitares protestantes que son fuerzas de choque de los protestantes que de alguna manera están avalados por el Estado por omisión o por acción. Eso son cosas que les cuento que pasan en Irlanda. Entonces ahí están todos agarrados de los pelos, todos con todos, y esa vaina es así de grande, porque es que Irlanda es chiquitica. Entre Belfast y Dublin hay como 45 minutos, ¿sí? Entonces imagínese usted con un guerrón así de grande, desde las épocas de Enrique VIII, ¿sí? Agarrado todo el mundo con un proyecto de venganza fallida. Nadie va a ganar esas rebeliones, nunca las van a ganar. Pero a todos los jóvenes se les manda a pelear una rebelión que de entrada se sabe que no van a ganar. Entonces las madres tienen que tener 14 hijos, porque 4 les matan, 4 emigran, para que les quede algunito, ¿sí? Primero son católicos y no planifican, pero además necesitan unos 14 chinos para quedarse con algunito, porque la mitad se los matan y la otra mitad se van. Y todo el que tiene patas se va. Y el que o si no odia o se va odiando o se queda odiando, porque se arma un exilio del odio también. Las armas llegan y llegan y llegan y llegan y llegan y llegan. ¿Y de dónde llegan las armas? De Estados Unidos. Los irlandeses del exilio están mandando las armas permanentemente allá.
y llegan embarques de armas, y llegan, y llegan, y llegan. Entonces siempre va a haber armas, nunca faltaron. Entonces van pasando cosas muy graves, como una escalada hubo primero un intento pacifista que ahogaron en sangre en la época de Bernadette Devlin en los 60s, pero luego va a haber una escalada de bombas, 12 bombas en Londres, y cogieron a un par de pendejos que estaban en el lugar que no tocaba, a la hora que no tocaba, y les montaron toda la acusación de las bombas de Londres para mostrar resultados ante la policía. La película para esto se llama En el nombre del padre, y es la historia de Jerry Conlon. Jerry Conlon y su padre van a ser llevados a prisión junto con toda la familia, acusados de las bombas que se pusieron en Londres porque la policía necesitaba mostrar resultados y ellos eran inocentes. Tiempo después de que ellos están condenados a prisión, llegan a prisión los del IRA que cometieron el atentado y les dicen: esta gente es inocente porque nosotros pusimos esa bomba. Y nadie dice nada por no desprestigiar el espíritu, a la policía local, y siguen en la cárcel hasta que 15 años después se prueba la inocencia del caso de los Conlon, pero el padre de Jerry Conlon ha muerto en prisión mientras tanto. Entonces después de esto va a desatar francotiradores en las ventanas y en los tejados, una rebelión de gente contra el Imperio Británico a correrlos de allá, y el Imperio Británico invade la isla, militarmente hablando. Esa invasión va a durar 38 años, hasta el 2007, que se van las últimas tropas. Entonces, además de todo, hay un ejército de ocupación en Irlanda del Norte, y eso está lleno de helicópteros, y no puede respirar allá. La guerra es verdaderamente terrible. En los años 80, en la época de Margaret Thatcher, Bobby Sands va a hacer una huelga de hambre y los van a dejar morir de hambre, y la Thatcher va allá a mirar cómo se mueren de hambre. Entonces eso les recuerda cuando los miraron morirse de hambre en la época de la famine, de la hambruna. Esto llega a un punto de no retorno, y siempre llega alguien que dice: esto tiene que cambiar. Y en ese caso va a ser Major. O sea, ya al final de la Thatcher extrema las condiciones hasta el límite, y después empieza Major, y Major dice: hay que empezar a tratar de destrabar esto, porque no es viable una sociedad en una guerra eterna. Entonces, aquí empiezan a pasar una serie de cosas. No solamente hay una decisión de empezar a buscar una negociación con Irlanda, que es muy importante porque los que están en el poder son los que tienen la posibilidad de cambiar eso, sino que va a pasar una cosa muy profunda. Las madres van a empezar a querer tener nietos y no vengadores, y le van a dar a sus hijos el mensaje de que él tiene que vivir y construir su propia felicidad en lugar de vengar al primo Patrick. Eso es muy importante, porque si ustedes ven en la obra de teatro de Federico García Lorca, Bodas de Sangre, cuando en la boda la novia se va con el primo, el personaje Leonardo él todavía no sabe qué hacer, está como ofuscado, pero la madre le da una daga y le dice que no tiene honor en su familia, que no hay venga una ofrenda al honor, y el pobre Maleto quiere matar a la novia y le quiere matar al primo, sin que tenga claro qué necesidad tenía él de ir a matar a la novia y de ir a matar al primo. El mensaje de quien le da la daga o quien le dice que tenga nietos hace la diferencia, porque eso es un mensaje psíquico muy diferente. Si usted está eternizando la venganza, una venganza fallida, porque esto no va a cambiar, pues no cambia en 500 años, ¿cómo sería de inútil la pelea? Si no la ganaron nunca. Entonces, pero no podía vivir nadie ni dormir nadie allá. Entonces, los pelados de los años 80, la generación de YouTube, empezaron a decir: nosotros no vamos a heredar una guerra de odio, porque ya no sabemos por qué estamos odiando, porque ya ni siquiera entendemos esta guerra más. Entonces no vamos a aceptar que nos pongan los brazaletes de odio. Hay un disco que se llama War de YouTube y una canción que se llama Like a Song, como una canción, y el disco se llama Guerra,
Y ahí dicen, yo no acepto que me vengan a poner brazaletes, ni que me vengan a decir cosas, porque yo ya no sé por qué se está peleando esa guerra. Hace tanto tiempo que se está peleando esa guerra que yo ya no sé por qué es, y yo ya no sé por qué voy a morir, yo no quiero hacer eso. Entonces, el relevo del odio no lo acepta. Las madres que van a perpetuar el mensaje de la venganza cambian el chip. Y la sociedad decide empezar a pensarse de otra manera para poder llegar a dar algún tipo de resultado. Las negociaciones van a ser muy duras y van a ser las negociaciones en los castillos de Stormwood, y eso tiene un montón de perendengues. Por ejemplo, para poder entrar ellos a Londres, los del IRA y los del Sinn Féin, tienen que jurar para la reina en el parlamento. Ellos no van a jurar con la reina porque la reina es protestante y ellos son católicos, y para eso ellos hicieron la reforma. Entonces, ¿qué hacemos? Mire, todo es un enredo porque hay un problema religioso profundo detrás, lleno de símbolos. Entonces tienen que ponerse de acuerdo en cada símbolo. El ejército británico cambia los cascos por boinas para dar un mensajito amable, un toque de coquetería. O sea, esto empieza, el mundo simbólico en la paz es muy importante, porque es el que ejemplifica las intenciones en la vida cotidiana. Entonces ellos empiezan a resignificar. Ahora, a la hora de la negociación nos sentamos, y si alguien que está vinculado a la mesa está de alguna manera ligado a un acto de violencia, se sale de la negociación, no permanentemente, sino que lo van a suspender fechas, como en el fútbol, ¿sí? Hasta que puedan enmendar eso. Hablamos tema por tema, hasta que no se agote un tema, no se discute el otro. Entonces es una agenda muy seria en donde hay que volver a crear una Irlanda que ellos no tuvieron nunca antes, sino desde los tiempos en que ellos eran los celtas irlandeses y no había metido nadie. Ellos eran felices en el medioevo, tuvieron un medioevo bastante grato, mientras Europa se arrastraba en esa cantidad de pueblos. Pero luego, cuando llegan las guerras de la Reforma y se meten con ellos, les arman semejante lío. Entonces empiezan los acuerdos de Stormwood, que duran un montón de tiempo, y cuando terminan, eso se va a llamar el acuerdo del Viernes Santo, the Good Friday Agreement. Entonces, cuando hacen los acuerdos de Stormwood, esos acuerdos implican que los protestantes van a tener que meterse la mano al drill y van a tener que compartir su prosperidad económica con los católicos, y van a tener que compartir el empleo con los católicos, y van a tener que abrir un espacio en la sociedad para los católicos. Los católicos se comprometen a no ponerles bombas y a no matarlos. Entonces, digamos, es una cosa en la que se cede al terror y se cede al compartir un mundo económicamente segregado y totalmente del lado de los protestantes. Entonces, esto implica que mucha gente tiene que cambiar, y esto implica que van a organizar de otra manera la sociedad, y eso se va a ratificar mediante un plebiscito. Ahora, también hay un papel importante de Clinton. Clinton convence a los irlandeses en el exilio de que no le sigan mandando armas a los irlandeses en la isla, porque están alimentando una rebelión que ellos no viven, una sangre que a ellos no les toca, pero sí siguen cebando el odio en un pueblo. Entonces eso también es importante. Un componente del exilio, que era el que garantizaba el flujo de armas, lo neutraliza Clinton y les dice, bueno, pongámonos serios, señores, los irlandeses van a tratar de sacar adelante un país. Entonces, los acuerdos de Stormwood es la ratificación, el plebiscito es la ratificación de los acuerdos de Stormwood. Entonces ahí en ese momento le dicen a la prensa que no puede anticipar ningún tipo de resultados, porque es un voto de opinión. Entonces cualquier especulación puede llegar a alterar el resultado general. Entonces hay una madre que dice, yo no voy a votar por el plebiscito porque a mi hijo lo mató el IRA. Entonces le preguntan, bueno, pero entonces, ¿y no, cómo le voy a hacer eso a mi hijo? Entonces le dicen, pero ¿cómo le vas a hacer eso a tu nieto? Entonces empiezan, ahí en ese momento, vamos a hacer un momentico a aislar la figura de Tony Blair, porque Tony Blair metió todas las patas que tenía en Irak, y se le fueron las luces, y se fue a buscar lo que no se le había perdido, y está todavía en el juicio de la historia, le está mordiendo los talones.
Pero en la guerra de Irlanda el hombre fue grande, porque el hombre de origen escocés fue uno de los verdaderos facilitadores del proceso de paz en Irlanda. Pero además hay otra cosa que sucede ahí, la Unión Europea. La Unión Europea le da una salida regional a un problema nacional. Entonces eso, digamos, amplía el marco de negociación, porque la base garante de los acuerdos es la Unión Europea. Por eso les digo que en Sudáfrica cae la Guerra Fría y aquí surge la Unión Europea, y la Unión Europea le da viabilidad a eso. Entonces, ya cuando aprueban el plebiscito, ese día, yo estaba ese día en Londres a las 4 de la mañana cuando empezaron a salir los periódicos diciendo que sí, que habían aprobado el plebiscito, y ahí empieza la implementación de los acuerdos de Stormont, y empieza, entonces lo primero que hacen es acaban con la frontera que divide a Irlanda del Norte de la República de Irlanda, y empiezan a poderse mover, y un día llega un barco a Irlanda, dizque para quedarse, y los irlandeses se asustan. ¿Qué? Si de aquí se va todo el mundo, esto no tiene salida, ¿cómo van a venir acá? Empiezan a llegar personas a querer vivir en Irlanda, migrantes a Irlanda. Los irlandeses se cogen la cabeza a las dos manos y no se la pueden creer. Estos manes dicen que quieren venir a vivir aquí. Vea pues. Pero eso es un punto en que empieza a cambiar la correlación de fuerzas, porque la gente quiere ir a vivir a Irlanda. Irlanda es bien divina. Yo voy a tener además el inmenso privilegio de cumplir el sueño de ir a Irlanda, muy Irlanda. Es posible que pueda hablar con estos manes para que me cuenten chismes, y les contaría más chismes de cómo lo hicieron así en letra menuda, cómo se reconciliaron. Pero esta gente había hecho del odio su única identidad. El odio era su patrimonio, el odio era su carta de presentación. Mucho gusto, yo odio muchísimo, sí, entonces, pero horrible, ¿sí? El odio se vuelve una manera de vivir, una manera de andar, y entonces salir del odio, del capital del odio, es muy difícil, ¿sí? Un maestro decía que cuando tú dices que odias a estas 4 personas que estás adelante y le dices a todo el mundo y después ya no las odias, quedas terriblemente mal, porque si los encuentran en cine, al que los odia y a los otros 4, ¿cómo queda el que dijo que los había odiado? Ahí hay un capital de odio invertido, ¿sí? Que es un oso salir de ahí, porque entonces se fueron a rumbear, pero uno que se odiaban y ahora rumbeando. Entonces el capital de odio y la fuerza simbólica del odio tienen mucho peso, porque hacen que las personas se definan a partir de eso, y después si se patrasean. Patraciarse del odio es muy difícil, ¿ve? Porque usted queda calceto, pero uno que odiaba, además usted hace que otro poco de amigos suyos odien a alguien que entre otras cosas no conocieron, ¿sí? Porque usted lo odiaba. Entonces los otros ya están ocupados odiando al o la personaje, ¿sí? Y usted ya no lo odia, y entonces los otros ¿en qué quedan? ¿Cómo fue eso? Pero mire, yo lo detestaba, eso y ahora usted no lo odia, y entonces ¿qué? ¿Yo lo desodio? Desodiar es muy berraco, ¿eh? porque usted, pues, mejor dicho, ¿en qué queda? Entonces eso es lo que pasa, digamos, el imaginario simbólico del odio resulta un lugar donde habita la gente, ¿sí? Y deshabitar ese lugar es sumamente difícil, porque además, ¿cuál es el otro lugar donde vas a vivir? ¿Dónde es el no odio? ¿Dónde queda? Las sociedades que han adoptado el odio como identidad no saben dónde queda el no odio, y eso es una de las cosas más difíciles de imaginar, y hace que el odio de alguna manera genere algún tipo de seguridad. Además, el tema de la venganza como un sinónimo de honor ha hecho un daño muy berraco, porque los vengadores en el cine son avaladísimos, siempre están legitimados. Después del 11 de septiembre en Estados Unidos, todo el mundo se volvió vengador. A Jodie Foster no se le pudo volver a hablar, se puso esa muchachita terrible, ¿sí? Y hay casos como la película de Río Místico, que plantea una venganza, aunque no sea contra el que fue, pero algunita, ¿qué le hace? ¿Sí? El vengador se ve avalado, el vengador se ve honrado. Entonces el tema de bajarse de ahí, cuando un pueblo ha durado 500 años,
montado en una película de esas es bastante difícil, simplemente porque no se conoce otro camino, ¿sí? El día del desarme del IRA, decía un amigo mío que como era una guerra de 500 años, iban a sacar de la tierra arcabuces, ballestas, ondas, Thompsons de tambor redondo. Sí, porque esa vaina había durado 500 años. Imagínense un desarme, iban a sacar desde la onda que se botaban. Sí, todos los que han cambiado los armas desde que los manes arrancaron a matarse, ¿sí me entiende? Entonces, ¿qué era lo que iban a entregar? ¿Los rifles, los AK o las ballestas? ¿Sí? Entonces, era una cosa loca. Desarmarse cuando solamente se había vivido armados, ¿sí? Ahora están en un hilo delicadísimo con el Brexit, porque es que resulta que los irlandeses, los escoceses que tienen lo suyo, tienen una bronca con los ingleses muy grande, pero ellos no eran una isla, entonces no se podían ir, entonces los acabaron y luego se volvieron parte del Imperio Británico por sustracción de materia. Hay una película que se llama Outlander por ahí que cuenta historias de esa época. A ellos los acabaron, a los clanes escoceses, y terminaron uniéndose al imperio porque acabaron con Escocia. Entonces Escocia se queda, que les tienen una bronca terrible, se queda en Inglaterra porque se quería quedar en la Unión Europea, porque Escocia tiene vínculos es con Francia y con el continente. Pero se sale Inglaterra de la Unión Europea, a Escocia no le sale negocio quedarse ahí. Y los irlandeses dicen, bueno, y ya que entramos en gastos, y si nos reunificamos, hacemos un plebiscito y nos reunificamos y hacemos una sola Irlanda, eso puede suceder. O sea, es de las cosas que puede suceder. Digamos, están abiertas las cartas de lo que va a pasar con el Reino Unido. Pero una de las cosas que había pasado en las épocas más duras de la guerra es que el gobierno británico tiene la potestad de vetar una información. Entonces, durante 25 años no se podía hacer ningún tipo de entrevista radial, ni periodística, ni televisiva a ningún miembro del IRA o del Sinn Féin. Es decir, el IRA y el Sinn Féin dejaron de tener rostros, simplemente no existían. No se hablaba de ellos, la cadena podía llegar a desaparecer del aire si incumplía cualquiera de estas prohibiciones. Entonces ellos estaban librando una guerra contra un enemigo invisible porque había la orden de no visibilizar nunca a nadie del IRA o del Sinn Féin. Entonces Gerry Adams decía, ¿y usted qué dice? No, yo iba y compraba el pan, nadie sabía quién era yo, porque como estaba prohibido retratarme, entonces nadie sabía quién era yo. Entonces la primera cosa cuando empieza la paz es que empiezan a aparecer los rostros de la gente del Sinn Féin y de la gente del IRA. Entonces eran humanos, cuando aparecen en el periódico resultan dizque con 2 orejas, 2 ojos, 2 patas, una nariz, una boca. La sorpresa, humanos. Entonces, ajá, bípedos también, mira tú. Entonces, o sea, la guerra genera unos supuestos acerca del otro, sí, que le salen aletas y rabos y cuernos. Y cuando se vuelven y se miran, como cuando llegó el muro de Berlín, se cayó el muro de Berlín y los alemanes se miraban y seguían siendo alemanes, y, ay mire, y son igualitos a nosotros, monitos como nosotros, ¿sí? Cuando la gente tiene la oportunidad de verse de otra manera y se dan cuenta que siguen siendo humanos, eso produce un gran cambio de chip, porque el otro no es el invisible o el odiado, sino un ser humano que tiene detrás su historia, cada uno tiene detrás su historia. Entonces, ahí en ese momento la guerra más antigua de todas, habrá una ventaja que tiene la paz en Irlanda, que siempre miramos, es que uno dice, bueno, lo de Sudáfrica era gente muy pila, o sea, un tipo como Nelson Mandela, pues es un tipo como Gandhi. Una vez cada miles de años mandan un ser así de esclarecido sobre la tierra, y de Mandela se puede decir lo que se decía de Gandhi: las generaciones futuras no creerán que un hombre así alguna vez habitó la tierra, ¿sí? Desmond Tutu es una figura de un poder espiritual iluminado, enorme, pero en Irlanda se sentaron los mugres contra los horrorosos y se sentaron con los terribles y con los peores. Los mugres, los horrorosos, los terribles y los peores, ahí no había nadie chévere, no, todos eran unas garnufias. Entonces, y todos tenían las manos untadas de sangre, ¿ve? O
sea, todos los que estaban en la mesa eran asesinos, todos, ¿sí? El IRA se inventó la táctica de la bomba y la bomba a los paramédicos cuando llegaban a ayudar. Eso es una táctica del IRA. La tortura sistemática era de los constabulary de Ulster. O sea, ahí había una cantidad de cosas tan terribles, y entre los horribles, los espantosos y los peores, hicieron un acuerdo de paz entre la gente más loca que ustedes se puedan imaginar, porque todo el mundo estaba untado de sangre en Irlanda. Ahí no había nadie chévere. Había un tipo, Hume, que todos los días hablaba de la paz. En los momentos más horribles hablaba de la paz. Le decían el payaso de Irlanda por andar hablando de la paz en los días más aciagos. El día que llegó la paz les tocó darle un premio Nobel por lorudo, por haber hecho, por cantaletero, por andar hablando de la paz. Cada vez que en los días más aciagos él hablaba de la paz. Y había un personaje que se llamaba el reverendo Paisley, y el reverendo Paisley era un agente de odio, y siempre estuvo mostrando el odio hasta que la gente que lo seguía dijo: pues odia usted, pero ya no vamos a seguir odiando en nombre suyo. Entonces hay resistencias históricas muy bravas. Hay un personaje protestante que llamaba a los taxistas por teléfono, por radioteléfono, y los mataba a los católicos, les pegaba un tiro en la cabeza sistemáticamente. A ese tipo lo meten a la cárcel y le dan como 5 sentencias perpetuas, y él se pone a leer la Biblia, y cualquiera católico o protestante que se ponga a leer la Biblia se va a encontrar con el perdón en alguna parte, porque es que eso es una cosa esencial. Y el hombre se transforma en la cárcel y empieza a perdonar, y empieza a crear otro tipo de, y a perdonarse, y a crear otro tipo de dinámica en la cárcel. Se vuelve un dinamizador del proceso de paz. A ese tipo lo matan en prisión para hundir el proceso. O sea, ese tipo de cosas van pasando mientras la gente va negociando para lograr una salida. Son procesos que sufren muchos reveses, pero que cuando los pueblos toman la decisión de que van a cambiar la página, lo logran, aún en los casos más extremos. Entonces los irlandeses logran hacer la paz, y ellos mismos eran los que menos creían que pudieran hacer la paz, porque no conocían ni imaginaban. Cuando estos procesos ocurren en sociedades que han visto los límites del horror, que ha visto Ruanda, que ha visto Sudáfrica, cuando se habla del perdón, el perdón, dice un personaje, Leonel Narváez, dice que es un lugar, él dice que el perdón es tan irracional como el odio, pero lo lleva a usted a alguna parte. Él habla de las memorias coaguladas, dice que la memoria coagulada es el lugar donde ocurrió la herida, a donde la persona va una y otra vez hasta que eso se vuelve un lugar, pero de ese lugar no hay salida. Entonces, cuando se decide perdonar, hay una salida. No, el perdón no cambia el pasado, modifica el futuro, crea una nueva narrativa sobre el futuro de la gente, mientras que el odio no tiene salida, simplemente se hunde cada vez más. Entonces las sociedades que hicieron estos procesos tuvieron que atravesar todos los caminos y los corredores de todas estas profundas pasiones humanas para salir adelante y proponer una nueva manera de entenderse en sus sociedades. Y también, esto lo hemos dicho muchas veces, no hay pueblos condenados. Ningún pueblo es incapaz de sacar adelante su propio proyecto de nación en algún momento, cuando esté listo, cuando lo haga. Entonces, estas son las historias de estos 3 pueblos que decidieron cambiar la perspectiva de su vida, creando situaciones que nunca antes imaginaron, y que son los que nos están diciendo que las cosas se pueden cambiar de una manera cuando los pueblos deciden hacerlas. Y eso era lo que les quería compartir hoy. Gracias.